Hola, bienvenidos a esta clase donde vamos a crear ya una base de datos, vamos a crear también una tabla dentro de esa base de datos y vamos a proceder a la inserción y a la selección de unos registros dentro de esa tabla. Entonces, como teníamos en la anterior clase, teníamos una máquina virtual guardada, la máquina virtual Vantage. Lo que vamos a hacer es, por lo tanto, iniciarla. Ahí empieza el progreso y se va a iniciar en unos instantes. Bien, ya lo tenemos. Entonces, bueno, aquí está ya todo vacío en principio. Tenemos ya la conexión a New Teradata, en este caso, en mi caso, este nombre de conexión. Si no es así, se puede hacer aquí un botón derecho para hacer una conexión, Connect, en este caso. Aquí se puede conectar o desconectar este perfil de conexión a base de datos. Y cuando estéis conectados, recordar usuario DBC, contraseña DBC. Podéis aquí desplegar las bases de datos que, bueno, muestran las que están en el sistema, pero que también podemos crear aquí nuestra propia base de datos. Entonces vamos a proceder ya a la creación de una base de datos y lo vamos a hacer pues yéndonos aquí a File, un nuevo editor de SQL. Y para crear una base de datos, pues evidentemente hay unas palabras reservadas en SQL. Como ya he comentado en alguna ocasión en el curso, lo que permite crear objetos en SQL es create. Entonces, a partir de aquí, create más el objeto que se quiera crear es lo que va a permitir pues hacer la creación de objetos. Bien, pues entonces vamos a proceder ya directamente a crear una base de datos que va a consistir en una base de datos de fútbol, con una tabla de jugadores, donde bueno, vamos a poder insertar unos jugadores con sus características que vendrán definidos evidentemente por los campos o por las columnas de la tabla de la base de datos. Bien, bueno, vamos a proceder ya. Entonces vamos a poner create database. El nombre de la base de datos la vamos a llamar, pues por ejemplo, de fútbol. Y a continuación, en principio, debería valer con ejecutar esta sentencia, pero Teradata o SQL de Teradata requiere que pongamos una especie de reserva de espacio en la base de datos para poder gestionarla. Entonces, es obligatorio, mira, ahí me ayuda, tenemos poner as y un parámetro que es permanent o perm, también se puede abreviar, pero vamos a poner de momento permanent, ahí está, y un tamaño en bytes. Vale, si ponemos un tamaño muy pequeño, probablemente no nos deje crear una tabla con una determinada estructura y una buena cantidad de registros. Entonces vamos a poner pues unos bytes multiplicados por 100. Pues por ejemplo, 102.400, por ejemplo. Es un byte 1024, pues por 100. Vamos a cerrar con punto y coma y vamos a proceder a dar a F5. Aquí nos indica que se ha creado la base de datos a través de esta sentencia de create database, lo que ha tardado y demás. Bueno, ya lo comentamos, una serie de características y vamos a comprobarlo siempre dando aquí a botón derecho, refresh, y vemos que tenemos aquí efectivamente base de datos fútbol. Cuando desplegamos, ya nos ha creado automáticamente carpetas para la posible creación de objetos que gobiernan esa base de datos o que pertenecen a esa base de datos, como pueden ser los índices, las macros, los procedimientos almacenados, las tablas, las funciones definidas por el usuario y las vistas. Vale. Esto, bueno, de vistas y funciones definidas y más es para un curso más avanzado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es crear lo más simple, que evidentemente es una tabla. Y evidentemente es lo que se necesita para tener una base de datos, tener tablas y tener tablas relacionadas entre sí. Vamos a seguir en este mismo editor. Ahora lo vamos a grabar. Vamos a grabar un proyecto y un archivo SQL, pero de momento vamos a poner aquí la creación, o vamos a definir la creación de una tabla. Vamos a hacer el create, igual que en la base de datos, pero en este caso vamos a poner que nos cree una tabla, ¿de acuerdo? Vamos a poner a continuación un prefijo de qué base de datos debe pertenecer a esta tabla, porque podemos tener varias bases de datos, lógicamente. Entonces vamos a poner b de fútbol, punto, ese es el prefijo, y el nombre de tabla, pues vamos a poner jugadores. Bien, ahora bien, tenemos que definir evidentemente los campos de esta tabla. Para ello se hace
entre paréntesis. Si nosotros ponemos ahí un paréntesis, automáticamente el editor nos lo cierra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a... Uy, perdón, me ha puesto ahí automáticamente la ayuda. De momento no vamos a necesitar eso. Y vamos a poner aquí los campos de, pues efectivamente, de la tabla, ¿de acuerdo? Vale, definición de campos. Para poner los campos, o poner las columnas de la tabla, hay que poner un nombre, evidentemente, y también qué tipo de dato es. Bueno, los tipos de datos en SQL pues pueden ser muy amplios. Además, dependiendo de qué tecnología pertenece, si es a Oracle o si es Microsoft o si es Teradata en este caso, puede tener ligeras variaciones. Pero en general se dividen en tipos de datos enteros, o mejor dicho, tipos de datos numéricos, alfanuméricos, de fecha, que esos son un poco los principales, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer aquí un copiar y pegar de un documento que os voy a dejar a continuación de esta clase, donde están definidos los principales tipos de datos de SQL, al menos los que aplican en Teradata SQL, que son los estándar más alguno adicional. Entonces, son estos. Voy a copiar de otro documento que tengo en otro monitor, lógicamente, aquí. Vale, entre comentarios, los comentarios, no sé si lo hemos comentado ya en algún sitio del curso, pero bueno, se abren y se cierran con asterisco y la barra, ¿de acuerdo? Entonces, los tipos de datos son enteros de byte, que tienen esta longitud, aquí lo indica, este rango de valores, enteros pequeños, enteros, grandes enteros, decimales y numéricos, que suelen ser equivalentes, los float, los alfanuméricos, aquí ya vamos con los alfanuméricos, el char, con un formato fijo, o un varchar, con un formato variable, la fecha y la hora, y también el instante, timestamp. Bueno, como os decía, esto lo voy a dejar en un documento aparte para que lo podáis consultar. Entonces vamos a aplicar a nuestra base de datos jugadores estos, bueno, pues esto, o algunos de estos tipos de datos. Para que no nos estorbe mucho aquí, lo que voy a hacer es, primero, voy a crear aquí un nuevo editor y voy a poner esta parte de aquí que he copiado y pegado. Lo voy a cortar en este caso y lo voy a poner en editor 2, ¿vale? Como en muchos editores se pueden poner pestañas paralelas. Si yo pincho aquí y arrastro, cuando me salga aquí en vertical, ahí puede soltar y ya lo tengo. Entonces lo podemos ver en paralelo. Aquí los tipos de datos y aquí lo que vamos a poner. Aprovechando este inciso, vamos a grabar en un proyecto este fichero SQL que nos va a servir, bueno, para tenerlo para el futuro, ¿de acuerdo? Vale. Entonces vamos a hacer un un save as aquí. Y lo vamos a crear en una carpeta de proyectos. Nos trae una carpeta de proyecto preconfigurada, que es SQL, pero podemos crear otra. Entonces, para ello podemos crear un proyecto y le vamos a poner dentro de general. Dentro de general va a ser un proyecto, vamos a dar a NES, esto es un asistente, el nombre del proyecto y por lo tanto va a dar nombre a la carpeta, pues va a ser pues curso de iniciación, por ejemplo. Vale, curso de iniciación. En la localización por defecto, en este caso, vosotros lo queréis cambiar, pero bueno, yo lo voy a dejar en la localización por defecto. Vamos a dar a Next. No se referencia a otros proyectos, por lo tanto vamos a dar al Finish. Y para grabar este primer fichero SQL en ese proyecto, pues bueno, le vamos a poner aquí que es, por ejemplo, creación. Vamos a especificar un poco más, creación de base de datos y tabla. Vale, vamos a OK. Y ahora sí, ya lo tenemos guardado, pues si acaso luego lo podemos recuperar y ejecutar otra vez, si borramos la base de datos, lo que queramos, que probablemente lo hagamos al final. Vale, vamos a definir, ahora sí, vamos a definir qué características van a tener cada uno de los jugadores que nos vamos a guardar en esta tabla de nuestra base de datos fútbol. Vale, ¿qué necesitamos? Bueno, unos jugadores se identifican en el campo principalmente por un dorsal, ¿no? Entonces vamos a poner un dorsal y ese dorsal es numérico. Entonces podemos utilizar aquí, pues por ejemplo, int, que va desde menos 128 hasta 127. Evidentemente de sobra para poner unos dorsales a unos jugadores. Entonces vamos a poner aquí byte int. Vale, separado por comas, la siguiente columna, el siguiente campo de nuestra base de datos va a ser el nombre del jugador, lógicamente, y esto ya va a ser un alfanumérico y además lo podemos poner variable. Variable de tal forma que luego podamos definir entre paréntesis qué tamaño máximo de caracteres queremos almacenar en este campo. Por lo tanto, vamos a poner varchar
esta parte de aquí, donde está aquí, estos caracteres variables, y lo vamos a poner pues una longitud de, por ejemplo, 30. Yo creo que 30 es suficiente para nuestros ejemplos de nombres de jugadores. ¿En qué posición juega? Importante, evidentemente no es lo mismo un delantero que un portero, un lateral, un interior, etc. Bien, este varchar, alfanumérico también, varchar, va a ser para la posición 15, yo creo que va a ser suficiente, ¿no? ¿Qué más? Edad, interesante. Bueno, que aquí se me ha bloqueado la mayúsculas, un momento. Edad, interesante, pues qué edad tiene el jugador. Entonces, pues también nos es suficiente con un byte int. ¿Y qué valor tiene de mercado? Bueno, pues un valor, y en este caso lo que podemos poner es un decimal, es decir, si vamos a definir, depende también de vuestra moneda local, pero por ejemplo en euros, pues se puede hacer en euros y €100, por lo tanto vamos a poner un valor decimal. Este valor decimal va a ser con una longitud total de 5 y luego cuántos valores decimales diferenciados de los enteros queremos definir en nuestro valor, pues vamos a poner 2, por lo tanto va a ser de una longitud total de 5 con 2 decimales. Bien, vamos a cerrar aquí la definición de las columnas de la tabla con un punto y coma, siempre no lo advierte ahí, ya se quita la advertencia roja, y bueno, y vamos a guardar otra vez, por lo tanto aquí botón de guardar directo. Pues solo nos queda ejecutarlo. Evidentemente, en lugar de dar F5, para ejecutar solamente una parte del script de SQL, podemos pinchar y arrastrar y se ejecutará solamente lo que está seleccionado en azul, ¿vale? Entonces, o F5 o directamente aquí el botón de play. Bien, no nos ha salido ningún error aquí abajo. Evidentemente, esta es la creación de la tabla y presumiblemente se ha creado bien porque no nos ha dado ningún error. Como siempre, aquí botón derecho, refresh, para ir a tablas y ver que efectivamente aquí se ha creado la tabla jugadores. Si desplegamos tabla jugadores, carpetas automáticas para elementos dentro de las tablas que se podrán definir, como son las columnas, las restricciones, dependencias, índices y disparadores. ¿De acuerdo? Bueno, pues igual, muchas cosas fuera del ámbito de este curso, pero evidentemente si desplegamos aquí en columnas las hemos definido, y si desplegamos cada una de las columnas, pues podemos ver si tienen algunas características, en este caso su tipo de datos y si es null, es decir, si tiene la posibilidad o no de admitir valores nulos. Esto es lo que dice aquí nullable, ¿de acuerdo? Pues todos tienen la posibilidad porque no lo hemos especificado de que puedan admitir valores nulos. Esto cuando se hace en una definición o una especificación exacta de base de datos, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque luego puede dar lugares a errores de que, bueno, no esperábamos nulos y los tenemos, en fin, eso ya es un tema más avanzado de definición de base de datos. Si desplegamos aquí, bueno, pues vemos que de momento pues no tiene ninguna dependencia, ninguna de las columnas. Pero hemos creado nuestra base de datos y nuestra primera tabla dentro de esa base de datos. Bien, perfecto. Vamos a dejar aquí la clase para no hacerla demasiado larga, ya llevamos unos cuantos minutos, y ya en la siguiente vamos a proceder a hacer ejemplos reales de jugadores ficticios que vamos a insertar en nuestra tabla de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces lo dejamos aquí de momento y seguimos en la próxima clase. Hasta ahora.